Solucionario de preguntas IFEX Saber 11, Ciencias Naturales. Pregunta 16 de Biología. Al colocar un alimento en la boca y masticarlo varias veces, este se disuelve con la saliva y estimulan las vías gustativas de la lengua. Esta información llega al cerebro junto con la información proveniente de los sentidos del tacto y del olfato, formando la sensación del gusto. ¿Cuál de los siguientes cuadrodiagramas representa de manera adecuada el sentido del gusto? Para responder esta pregunta debemos tener la capacidad para comprender los diferentes pasos, órganos y sistemas que intervienen en un proceso natural como lo es el sentido del gusto. Primero debemos colocar el alimento en la boca, luego masticarlo y así se disuelve con la saliva y se estimulan las papilas gustativas de la lengua. Se lleva a la boca, se lleva a la boca en la B, se lleva a la boca en la C y en la D también se lleva a la boca. El primer proceso está, después se mastica, en la A se mastica, en la B se estimula, esta no sería, en la C se mastica, correcto, y en la D se estimula. Es decir, el paso de masticar está en la A y en la C. O sea, una de estas dos va a ser la que nos representa el diagrama adecuado. Después de masticar, se estimulan las papilas gustativas de la lengua. Acá se disuelve con la saliva, pero entra el tacto y el olfato y esta información llega al cerebro. En la A ya no hace el paso a paso correcto. En la C sí tenemos que llega la saliva y se estimulan las papilas gustativas en la lengua. Luego los sentidos del tacto y el olfato con esta información nos llegarán al cerebro y se forma la sensación del gusto. O sea, el diagrama correcto es la opción C. Es la respuesta correcta porque representa una correcta interpretación de los diferentes pasos que intervienen en el sentido del gusto, coherente con la descripción dada en la pregunta. Por lo tanto, las opciones A, B y D no son la respuesta correcta porque no representan correctamente los diferentes pasos que intervienen en el sentido del gusto de acuerdo con la descripción del enunciado. La opción correcta es la opción C. Pregunta 17. Un profesor les pide a sus estudiantes determinar el pH de 4 soluciones cotidianas: jabón líquido, jugo de limón, bebida gaseosa y blanqueador, utilizando dos indicadores de pH, tornasol y fenoltaleína. Para cumplir con el requerimiento y lograr la mayor precisión en el experimento, los estudiantes deben A. Medir el pH del jabón líquido, el jugo de limón, la bebida gaseosa y el blanqueador con tornasol. B. Medir varias veces el pH del jabón y del blanqueador con tornasol y el de las otras soluciones con fenoltaleína. C. Determinar el pH del jugo y de la gaseosa con tornasol y el de las otras soluciones con fenoltaleína. Y D. Determinar el pH de cada solución con los dos indicadores repitiendo varias veces la medida. Aquí tenemos una pregunta de química en la que debemos tener la capacidad de interpretar resultados teniendo en cuenta el orden de magnitud del error experimental que se puede dar y cómo efectuamos un procedimiento para evaluar las predicciones respectivas. La opción A
que nos dice que medir el pH del jabón líquido, el jugo de limón, la bebida gaseosa y el blanqueador con tornasol no es la respuesta correcta porque solo estaría usando un tipo de indicador de pH y no tendría réplicas de cada medida. La opción B nos dice medir varias veces el pH del jabón y del blanqueador con tornasol y el de las otras soluciones con fenolftaleína. Esta opción B no es la respuesta correcta porque no podría comparar los resultados de pH de las cuatro sustancias, ya que estaría usando condiciones distintas para su medición. La opción C nos dice que los estudiantes deben determinar el pH del jugo y de la gaseosa con tornasol y el de las otras soluciones con fenolftaleína. Esta opción C tampoco es la respuesta correcta porque no podría comparar los resultados de pH de las cuatro sustancias, ya que estaría usando condiciones distintas para su medición. La opción D sería la opción correcta, determinar el pH de cada solución con los dos indicadores repitiendo varias veces la medida. Esta opción es la respuesta correcta porque este diseño experimental permite tener una réplica de cada medida de pH con dos indicadores distintos. Pregunta 18. En la antigüedad se pensaba que la vida se generaba a partir de la basura, pues cuando ésta se acumulaba durante mucho tiempo, aparecían organismos vivos como las moscas. En 1864, Francesco Redi realizó varios experimentos y descubrió que las moscas ponen huevos muy pequeños en la basura, que no se ven a simple vista y que al culminar su desarrollo dan la impresión de que nuevos animales surgen de la nada. De acuerdo con la información anterior, ¿por qué cambió la idea que se tenía acerca de la generación de la vida? Tenemos cuatro alternativas, como siempre. Porque antes de 1864 las moscas surgían de manera espontánea de la basura y después de 1864 empezaron a poner huevos. B. Porque los experimentos de Francesco Redi aportaron nueva evidencia acerca del origen de las moscas. C. Porque antes de 1864 las moscas ponían huevos invisibles y después de 1864 las moscas podían tener huevos que se podían ver. D. Porque los experimentos de Francesco Redi afianzaron la idea de la generación espontánea de las moscas. Esta es una pregunta de biología donde tenemos que tener la capacidad para comprender que la ciencia se nutre de nuevos conocimientos y que estos cambian las ideas que se tenían de ciertos procesos. La opción A, que dice que porque antes de 1864 las moscas surgían de manera espontánea de la basura y después de 1864 empezaron a poner huevos, no es la respuesta correcta porque las moscas no cambiaron sus hábitos reproductivos con el pasar de los años. La opción B, porque los experimentos de Francesco Redi aportaron nueva evidencia acerca del origen de las moscas. Esta opción es la respuesta correcta porque efectivamente los experimentos realizados permitieron obtener evidencias de cómo se realizaba el proceso correctamente. Veamos las opciones C y D. La opción C nos dice porque antes de 1864 las moscas ponían huevos invisibles y después de 1864 las moscas ponían huevos que se podían ver. La C no es la respuesta correcta porque las moscas siempre han puesto huevos que son visibles, pero no existía ni el interés ni los aparatos adecuados para hacer los experimentos. La opción D nos dice porque los experimentos de Francesco Redi afianzaron la idea de la generación espontánea de las moscas. Esta opción D tampoco es la respuesta correcta porque contradice lo expuesto en la pregunta, ya que Francesco Redi siempre pretendió rebatir la idea original. Por lo tanto, la opción correcta es la opción B.
Pregunta 19. Una niña corre junto a su perro, como se muestra en la situación 1. Unos segundos después, la niña ala el perro hasta que éste se detiene, como lo muestra la situación 2. La dirección de la fuerza neta que actuó sobre el perro para detenerlo fue, tenemos como opciones de respuestas a la derecha, a la izquierda, a la izquierda, a la derecha. La A nos dice que debe ir en la misma dirección del movimiento del perro, la B nos dice que a la izquierda porque debe ir en la dirección contraria del movimiento del perro, la C que debe ir a la izquierda porque el peso de la niña es mayor que el peso del perro, y la D que debe ir a la derecha porque la rapidez inicial del perro es mayor que su rapidez final. Una pregunta de física en la que tenemos que tener la capacidad para determinar cómo deben ser las características de una fuerza con el fin de obtener un resultado deseado. Cómo las diferentes fuerzas están actuando sobre los cuerpos en reposo o en movimiento y establecer las condiciones de conservación de energía mecánica. Bueno, la opción A nos dice que la dirección de la fuerza neta que actuó sobre el perro para detenerlo fue hacia la derecha porque debe ir en la misma dirección del movimiento del perro. Diría que iría hacia acá. Esta opción A no es la respuesta correcta porque si la aceleración va en la misma dirección del movimiento, o sea, hacia la derecha, esto causaría un aumento en la rapidez y no una disminución, que es lo que realmente sucedió. Veamos lo que dice la opción B. Nos dice que la dirección de la fuerza neta que actuó sobre el perro para detenerlo fue hacia la izquierda porque debe ir en la dirección contraria del movimiento del perro. Esta opción B es la respuesta correcta. Debe ir en la dirección contraria al movimiento del perro. Porque el perro tenía una velocidad inicial hacia la derecha y hace falta una aceleración en la dirección opuesta para detenerlo. Como la fuerza y la aceleración, en este caso 1, van en la misma dirección, entonces la fuerza que actuó sobre el perro debió necesariamente dirigirse hacia la izquierda para detenerlo. Veamos las dos opciones no válidas, la C y la D. La opción C nos dice que la fuerza neta debía ir hacia la izquierda porque el peso de la niña es mayor que el peso del perro. Esta no es la respuesta correcta tampoco porque el peso de la niña no se relaciona con la dirección en la que ella ejerce la fuerza. ¿Qué nos dice la opción D? Que debe ir hacia la derecha la fuerza neta porque la rapidez inicial del perro es mayor que su rapidez final. No es la respuesta correcta porque si la aceleración va en la misma dirección del movimiento, esto causaría un aumento en la rapidez y por lo tanto la rapidez final del perro sería mayor que su rapidez inicial y no se detendría. Por lo tanto, nos confirma que la opción correcta es la B. La dirección de la fuerza neta debe ir hacia la izquierda para detener el perro. Pregunta 20. En un experimento, un grupo de estudiantes va a medir la masa y el volumen de 4 compuestos diferentes con el fin de comparar sus densidades. ¿Cuál formato de tabla de estas 4 que están propuestas les permitirá a los estudiantes registrar sus mediciones y cumplir su objetivo? Pregunta 20. En un experimento, un grupo de estudiantes va a medir la masa y el volumen de 4 compuestos diferentes con el fin de comparar sus densidades. ¿Cuál formato de tabla les permitirá a los estudiantes registrar sus mediciones y cumplir su objetivo? Hay 4 formatos de tabla. En la A tenemos compuesto, las 4 opciones, en un lado masa, volumen y densidad, en el B los compuestos 1, 2, 3, 4 y de una vez la densidad en gramos por mililitro. En el C,
los 4 compuestos, los valores de masa en gramos, los valores de volumen en mililitros y la densidad en gramos por mililitro. Y en la opción D, el compuesto 1 está aquí arriba, después la masa del compuesto 2 se evalúa aquí, el volumen del compuesto 3 y la densidad del compuesto 4. Pregunta de física. Tenemos que registrar observaciones y resultados utilizando esquemas, gráficos y tablas. Tener la capacidad para determinar cuál es el formato de tabla más adecuado para registrar los datos de un experimento. Si vemos la opción A, este modelo de tabla no es la respuesta correcta porque aunque hay una columna para cada compuesto, no hay un orden que permita colocar de manera organizada los datos obtenidos del experimento. En la opción B, tampoco es la respuesta correcta porque solo están los espacios para anotar los resultados finales de densidad, sin dejar espacio para colocar las medidas de masa y volumen. La opción C. La opción C es la respuesta correcta porque hay una fila para cada compuesto y espacios para registrar la masa en gramos, el volumen en mililitros y después calcular la densidad en gramos por mililitro, ya que la densidad es la masa dividido por el volumen y en este caso están en gramos y en mililitros. Sí, la opción correcta es la C, porque registrando la masa y el volumen de cada uno se puede tener un espacio para el cálculo de la densidad que se obtiene a partir de las dos medidas anteriores. Revisemos la opción D. No es la respuesta correcta porque se sugieren espacios para colocar varias medidas de un solo observable para cada compuesto, solo uno de cada uno, lo que no le permitiría registrar todos los datos del experimento planteado. La opción correcta es la C.